Cuando toda esperanza se había desvanecido, un perro de la unidad K9 encontró a una niña desaparecida tras 48 horas de angustia. La búsqueda, que parecía condenada al fracaso, se transformó en un milagro, gracias al agudo olfato y la incansable persistencia de un héroe de 4 patas. Justo cuando los equipos de rescate estaban a punto de rendirse, sucedió lo imposible. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El viento frío del otoño mecía las ramas de los árboles en el Parque de las Magnolias, esparciendo hojas secas por los senderos de piedra. El pequeño pueblo de Campos Verdes, conocido habitualmente por su tranquilidad y sus mercados de agricultores los domingos, se sumergía ahora en una creciente inquietud. Bajo el tobogán azul, una mochila rosa con purpurina yacía abandonada, como si hubiera sido dejada a toda prisa. Era el único rastro de Beatriz Silva, una niña de 9 años que había desaparecido sin dejar más pistas. La tarde avanzaba cuando Ana Silva se dio cuenta de que algo andaba mal. Su corazón de madre se encogió cuando el reloj marcó las 5 de la tarde y no había ni rastro de su hija. Beatriz siempre volvía directa del colegio a casa, siguiendo el camino que pasaba por el parque, un trayecto que Ana le había enseñado con sumo cuidado. Con manos temblorosas, la mujer cogió el teléfono y llamó al colegio. Beatriz salió a la hora de siempre, doña Ana, le informó la secretaria, con un tono que ya delataba su inquietud. La noticia se extendió como la pólvora por los grupos de mensajes de los vecinos. En menos de una hora, la gente salió de sus casas, abandonando cenas y programas de televisión para ayudar en la búsqueda. El cielo, antes despejado, comenzó a cubrirse con nubes pesadas que se formaban en el horizonte. Cuando los primeros policías llegaron al parque, intentaron calmar a Ana, sugiriendo que podría tratarse de un simple malentendido, que quizá la niña se había ido a casa de alguna amiga. Pero la madre, con los ojos anegados en lágrimas, negaba con la cabeza. Ella nunca haría eso. Jamás iría a ningún sitio sin avisarme. Insistía, apretando contra el pecho una chaqueta que su hija había dejado sobre el sofá esa misma mañana. El comisario del pequeño pueblo ordenó a sus hombres que registraran cada rincón del parque. Fue entonces cuando encontraron la mochila, tirada como si Beatriz hubiera sido interrumpida en mitad de un juego. Aquel objeto de colores, el regalo de cumpleaños que tanto adoraba la niña, se había convertido en un símbolo angustioso del misterio que se cernía sobre ellos. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando el cielo ya estaba completamente oscuro. Focos improvisados iluminaban el parque mientras los voluntarios gritaban el nombre de Beatriz. El pueblo entero parecía haberse detenido. La rutina tranquila se había transformado en una desesperación colectiva. Ana permanecía inmóvil bajo un paraguas que le ofreció una vecina, observando la lluvia que caía cada vez con más fuerza, como si el cielo llorara con ella. La esperanza parecía escurrirse con el agua que formaba charcos en el suelo del parque, llevándose consigo la certeza de un final feliz. La sala de emergencias de la comisaría de Campos Verdes hervía como un hormiguero revuelto. Voluntarios con chalecos amarillos entraban y salían, cargando mapas y botellas de agua mientras recorrían cada centímetro del pueblo en busca de Beatriz Silva. Cobertizos abandonados, senderos del bosque, terrenos baldíos. Nada escapaba a su desesperada inspección. Fue en ese momento crítico cuando el sargento João Santos empujó la puerta de cristal, acompañado por Thor, su compañero canino de 4 años. El pastor alemán, con su pelaje negro y dorado impecablemente cepillado, se mantenía alerta, como si ya estuviera en plena misión. La llegada de la pareja provocó un silencio momentáneo en la sala. «Quiero el último informe y la mochila de la niña», ordenó João, sin formalidades. Su reputación le precedía. 20 años en la policía, 16 de ellos con perros,
y una persistencia que rozaba la obsesión cuando se trataba de niños desaparecidos. El sargento confiaba más en el olfato de Thor que en cualquier tecnología o teoría precipitada. Mientras los oficiales más jóvenes se inclinaban sobre mapas digitales y elaboraban hipótesis, Joao prefería el método antiguo, dejar que el instinto canino guiara el camino. «Ya hemos registrado todo, sargento. Ni rastro de ella», informó un agente novato, entregándole la mochila rosa con purpurina dentro de una bolsa de plástico. Joao acercó el objeto al hocico de Thor, que inhaló profundamente, memorizando el aroma de la pequeña Beatriz. El perro miró a su compañero con esa intensidad que solo Joao comprendía, una comunicación silenciosa forjada a lo largo de los años. Cada hora que pasaba, la presión aumentaba exponencialmente. En la plaza central, reporteros de cadenas locales transmitían en directo, mientras los vecinos de la familia Silva se turnaban entre oraciones y lágrimas. En las panaderías, las iglesias y los mercados del pequeño Campos Verdes, solo se hablaba de una cosa. ¿Dónde estaría la niña? Ana Silva, la madre de Beatriz, apareció brevemente en televisión, con el rostro hinchado por el llanto, implorando cualquier tipo de información. La imagen de aquella mujer devastada por el dolor recorrió el pueblo como una onda expansiva, uniendo a desconocidos en una corriente de solidaridad y angustia. El reloj de la comisaría marcaba implacable cada minuto perdido. Joao sabía que, en casos de desaparición, las primeras 48 horas eran cruciales. El tiempo era su enemigo más feroz, y el frío que descendía con la noche parecía congelar cualquier esperanza de encontrar a la niña con vida. Mientras la oscuridad engullía Campos Verdes, Thor se mantenía inquieto, como si presintiera algo que los humanos no podían captar. Joao le acarició la cabeza al animal, susurrando: «Vamos a encontrarla, compañero. Solo necesitamos que nos muestres el camino». Las primeras 24 horas tras la desaparición de Beatriz Silva estuvieron marcadas por una búsqueda intensa, pero infructuosa. Cuando amaneció en el Parque de las Magnolias, el sargento Joao Santos regresó con Thor, decidido a cubrir cada centímetro del lugar, mientras los voluntarios gritaban el nombre de la niña en las inmediaciones del bosque. El pastor alemán, sin embargo, siguió un camino diferente. Thor se detuvo abruptamente ante una tapa de alcantarilla cubierta de musgo, un lugar que los equipos anteriores ya habían revisado superficialmente. El perro comenzó a gemir en voz baja, rascando la tapa metálica con sus patas y mirando a Joao con aquellos ojos ámbar que parecían implorar su confianza. Era como si intentara comunicar algo que solo él podía percibir. «¿Qué has encontrado, compañero?», murmuró Joao, arrodillándose junto al animal. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros tras horas sin dormir, el sargento confiaba en el instinto de Thor más que en cualquier procedimiento estándar. Con la ayuda de 2 policías, retiraron la pesada tapa. El haz de las linternas solo iluminó agua sucia y lodo acumulado. Ni rastro de Beatriz. «¿Estás seguro, Thor?», preguntó. Mientras el perro seguía inquieto, olfateando la abertura, Joao descendió con cuidado, registrando cada rincón del estrecho espacio. Solo encontró escombros, hojas secas y el pesado silencio de la madrugada. Después de casi una hora, tuvo que admitir que allí no había nada. Thor, sin embargo, permanecía agitado, negándose a abandonar el lugar. Mientras tanto, Campos Verdes, un pueblo normalmente conocido por sus animadas fiestas de la cosecha y sus tardes de fútbol en el campo municipal, se sumía en un silencioso luto colectivo. Las ventanas de las casas permanecían iluminadas durante toda la noche, con vecinos incapaces de dormir mientras una de sus niñas seguía desaparecida. Ana Silva, la madre de Beatriz, había distribuido cientos de carteles con la foto de su hija. Su rostro, marcado por el llanto, se asomaba de vez en cuando a la ventana de su casa, esperando noticias que nunca llegaban. Joao,
Exhausto y decepcionado por la falta de pistas concretas, se alejó de la alcantarilla. Thor, a regañadientes, siguió a su compañero, pero seguía mirando hacia atrás, como si supiera que algo importante se estaba quedando olvidado. Lo que el agudo olfato del animal había detectado seguía siendo un misterio que solo las próximas horas revelarían. El amanecer del segundo día trajo consigo una fina niebla que cubría el Parque de las Magnolias. João Santos decidió regresar solo al lugar, en contra de las recomendaciones de sus superiores. Despidió a los voluntarios exhaustos y a los reporteros que convertían el dolor de la familia Silva en titulares sensacionalistas. Necesitaba silencio para pensar y, sobre todo, para que Thor pudiera trabajar sin distracciones. «Vamos, chico, muéstrame lo que todos estamos pasando por alto», murmuró el sargento, soltando la correa del pastor alemán. El perro, como si entendiera la gravedad de la situación, se movió con determinación por el parque desierto, olfateando el suelo húmedo por el rocío. De pronto, se detuvo y volvió a concentrarse en la misma alcantarilla que había llamado su atención el día anterior. Esta vez, sus ladridos eran diferentes, más urgentes, casi desesperados. El animal arañaba el metal oxidado con las patas delanteras, mirando a João con una intensidad que el policía jamás había visto en sus 5 años de servicio juntos. Exhausto, después de 48 horas sin apenas dormir, el sargento se arrodilló sobre la hierba mojada. Le dolían los músculos, le escocían los ojos, y la esperanza que había mantenido viva comenzaba a flaquear. ¿Cuántas veces habían revisado esa alcantarilla? ¿3? ¿4? Los equipos de búsqueda habían asegurado que la red de drenaje estaba vacía. Fue entonces cuando, en el silencio de la mañana, João oyó un sonido casi imperceptible que provenía de las profundidades del sistema de drenaje. Un ligero rasguido, como unas uñas buscando un punto de apoyo. Un susurro tan frágil que podría haberse confundido con el viento entre las hojas. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, inclinándose sobre la abertura. Con el corazón acelerado en el pecho, Thor ladró de nuevo, girando en círculos, como si confirmara la pregunta de su compañero humano. João forzó la rejilla oxidada, ignorando el metal que le cortaba las manos. De repente, entre las sombras de la oscuridad subterránea, apareció una pequeña mano temblorosa, con sus delgados dedos tratando de alcanzar la luz. «Beatriz», la llamó, con la voz quebrada por la emoción. La respuesta llegó en un susurro casi inaudible. «Señor policía, Thor me encontró». El sargento tiró de la rejilla con toda la fuerza que le quedaba, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Allí estaba ella, la pequeña Beatriz Silva, viva, aunque asustada y casi sin fuerzas. Tenía el pelo enredado y la cara sucia, pero sus ojos aún brillaban con esa resiliencia que solo poseen los niños. Thor lamía suavemente el rostro de la niña mientras João la envolvía en su chaqueta. Ana Silva recuperaría a su hija, contra todo pronóstico. Y todo gracias a un perro que se negó a rendirse cuando todos los humanos ya habían perdido la esperanza. La noticia del rescate de Beatriz Silva se extendió por el pueblo de Campos Verdes como un reguero de pólvora. La radio local interrumpió su programación para anunciar que la niña había sido encontrada con vida, y en cuestión de minutos, decenas de vecinos se congregaron frente al hospital municipal. Personas que apenas se saludaban por la calle, ahora se abrazaban emocionadas, compartiendo el alivio colectivo que inundaba la pequeña comunidad. Thor, el pastor alemán que había sido decisivo en el rescate, se convirtió instantáneamente en el héroe del pueblo. Los niños dibujaban al perro en las aceras con tizas de colores, y la panadería de la plaza anunció que crearía una galleta especial con forma de huella en su honor. El animal, ajeno a su repentina fama, permanecía vigilante junto a su compañero humano. Para el sargento João Santos, sin embargo, algo no encajaba.
Mientras el pueblo celebraba, él observaba a Beatriz a través de la ventana de la habitación del hospital, fijándose en cómo la niña de 9 años se encogía cada vez que alguien entraba. Los médicos atribuían esa reacción al trauma del aislamiento, pero el policía intuía que había algo más. Llevaba una capucha oscura y hablaba en voz baja, le reveló Beatriz a su madre, cuando por fin pudo hablar de lo sucedido. Ana Silva apretó con fuerza la mano de su hija mientras la niña describía cómo un hombre la había perseguido por el parque, obligándola a esconderse en la alcantarilla para escapar. Dijo que volvería a por mí si se lo contaba a alguien. La mayoría de los agentes desestimaron el relato como la fantasía de una niña asustada. El comisario local, ansioso por cerrar el caso que había movilizado importantes recursos, prefirió la versión oficial de que Beatriz simplemente se había caído por accidente en la alcantarilla mientras jugaba. Los niños inventan historias cuando están bajo presión, argumentó durante la reunión del equipo. Pero João Santos conocía la mirada del miedo real. Cuando entró en la habitación para una breve visita, se dio cuenta de cómo los ojos de la pequeña Beatriz inspeccionaban constantemente la puerta, como si esperara que la amenaza pudiera materializarse en cualquier momento. El temblor de sus manitas al dibujar a Thor no era solo por el agotamiento físico. «Te creo», susurró el sargento, mientras Thor apoyaba delicadamente la cabeza en el colchón del hospital. Los ojos de la niña se encontraron con los suyos, y en ese instante de silencio, João supo que su trabajo no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente del rescate, João Santos fue llamado al despacho del comisario Roberto Méndez. El ambiente estaba cargado de tensión. El jefe de la policía de Campos Verdes hojeaba los informes con expresión impaciente. «Felicidades por el rescate, sargento. Usted y Thor han hecho un trabajo excelente. Caso cerrado». El comisario cerró la carpeta y la apartó a un lado de la mesa. João sintió una opresión en el pecho. «Con todo respeto, señor, la niña dijo que alguien la persiguió. No podemos simplemente... Tiene 9 años. Está traumatizada y probablemente confundió a un simple transeúnte con una amenaza. No tenemos pruebas concretas, ni testigos. La niña está a salvo. La ciudad puede volver a la normalidad». Las palabras resonaban en la cabeza del sargento João Santos mientras salía de la comisaría, con la amarga sensación de que algo importante se estaba pasando por alto. Al cruzar la plaza central, observó cómo Campos Verdes intentaba, con un esfuerzo visible, recuperar su rutina. Los vendedores montaban sus puestos para el mercado semanal y los niños volvían a llenar los parques con sus risas, pero el ambiente era distinto. Una sombra parecía cernirse sobre la ciudad. A su lado, Thor compartía su inquietud. El pastor alemán mantenía las orejas en alerta, su mirada recorriendo el entorno como si percibiera una amenaza invisible para los humanos. Aquella tarde, João decidió llevar a su compañero canino de vuelta al Parque de las Magnolias. Mientras los agentes asignados retiraban la cinta policial, dando el lugar por despejado, Thor tiraba de la correa con insistencia, olfateando el aire y el suelo con una determinación renovada. «¿Qué percibes, amigo?», murmuró el sargento, observando el comportamiento del perro. Thor corrió hacia un banco apartado y ladró hacia un trozo de papel arrugado que había debajo. João lo recogió. Parecía un recibo de compra, fechado el día anterior a la desaparición de Beatriz. Podía no ser nada, o podía ser la primera hebra de un hilo crucial. Ana Silva había llamado esa misma mañana, agradeciéndole entre lágrimas el rescate de su hija. «Todavía está muy asustada, sargento. Se despierta gritando por las noches». João se guardó el recibo en el bolsillo. Su lealtad siempre había sido para con el cuerpo, pero ahora algo más fuerte lo impulsaba. Si abandonaba el caso, no solo traicionaría la confianza de Beatriz y su madre, sino también su propio código de honor. Thor se sentó frente a él, mirándolo con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias.
El policía le acarició la cabeza, tomando una decisión. Vamos a continuar, amigo, aunque tengamos que hacerlo solos. Campos Verdes comenzaba a retomar su pulso habitual. Las panaderías volvían a llenarse de clientes que discutían sobre fútbol. Los niños regresaban con dudas a las escuelas. Y el caso de Beatriz Silva se diluía lentamente, convirtiéndose en una historia de miedo para contar en las noches de invierno. Pero para el sargento João Santos, algo no encajaba. Sentado en su coche, aparcado frente a la comisaría, João observaba la foto de la niña rescatada. La mirada aterrorizada de Beatriz revelaba algo más que un trauma. Había una historia no contada en sus ojos. Decidido, cogió el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía tiempo. Mariana Oliveira respondió al tercer tono. La exanalista criminal de la Policía Federal había dejado la carrera después de un caso que costó la vida de un testigo bajo su protección. Ahora, como consultora de seguridad privada, Mariana cargaba con el peso de aquel fracaso como una sombra constante. Necesito tu ayuda, Mari, dijo João, sin formalidades. Es sobre la niña del parque. Se encontraron en un café cerca de la plaza. Mariana llegó con una chaqueta sencilla sobre unos vaqueros y el pelo recogido en un moño despreocupado. Su mirada, sin embargo, conservaba el brillo analítico que João conocía tan bien. Nadie cree que la persiguieran, explicó el sargento, esparciendo fotos sobre la mesa. Quieren cerrar el caso como si fuera un accidente. La analista examinó las imágenes en silencio, su rostro endureciéndose por momentos. Ya he visto este patrón antes, murmuró. En Ribeirão das Flores, hace 3 años. A la mañana siguiente, regresaron al Parque de las Magnolias. Thor, animado por la presencia de Mariana, olfateaba con entusiasmo entre los arbustos. De repente, se detuvo, ladrando con insistencia cerca de una papelera. João se acercó y, usando guantes, sacó un pequeño cartón de zumo aplastado. A su lado, unas pequeñas huellas en el barro seco indicaban una carrera apresurada. «Estaba huyendo», concluyó Mariana, arrodillándose para examinar las marcas. Y alguien la seguía. Thor continuó su rastreo y encontró un trozo de tela enganchado en un espino. El perro miró a João como diciendo, «Lo supe todo el tiempo». Mientras regresaban, Mariana tecleaba furiosamente en su móvil, accediendo a bases de datos que aún podía consultar. Hay 3 casos similares en ciudades vecinas en los últimos 2 años, reveló. Niños que desaparecieron brevemente y fueron encontrados en alcantarillas o estructuras subterráneas. Un escalofrío recorrió la espalda de João. La apacible ciudad de Campos Verdes, famosa por sus fiestas de la cosecha y sus tardes tranquilas, podría estar ocultando algo mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. «Tenemos que proteger a Beatriz», dijo él, mientras Thor ladraba como si estuviera de acuerdo. Esto no ha hecho más que empezar. Tras el rescate, Beatriz Silva fue llevada al hospital municipal. Los médicos aseguraron que físicamente estaba bien, a pesar de la deshidratación y algunos rasguños. El trauma emocional, sin embargo, requeriría tiempo y cuidados. En el salón de su casa, la niña pasaba horas dibujando. Con lápices de colores vibrantes esparcidos sobre la mesa, Beatriz creaba imágenes del pastor alemán que la había salvado. En cada dibujo, Thor aparecía más grande que los humanos, con un aura a su alrededor, como un guardián. «Es mi ángel silencioso», le explicó a su madre, mientras Ana le acariciaba el pelo. «No habla, pero me protegió cuando tenía miedo». Durante una de esas sesiones, mientras João visitaba a la familia, Beatriz se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron de par en par, como si un recuerdo hubiera emergido de las sombras. «El hombre me llevó a un lugar con escaleras amarillas», dijo, apretando el lápiz con fuerza. «Estaba cerca del bosque, donde nadie podía oírme gritar». El sargento intercambió una mirada con Ana. Aquel detalle podía ser crucial.
Joao anotó la información, prometiendo investigar cada almacén en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, Mariana Oliveira trabajaba sin descanso en su apartamento, transformado en un centro de operaciones improvisado. Mapas, recortes de periódicos y fotografías cubrían la pared, un mosaico perturbador. Su método siempre había sido encontrar patrones donde otros solo veían coincidencias. Tras 3 noches casi en vela, descubrió algo. En los últimos 2 años, 5 niños habían desaparecido en ciudades en un radio de 100 kilómetros, todos en circunstancias similares. Cerca de parques, durante el día, sin testigos. 2 de ellos nunca fueron encontrados. Mariana llamó a Joao de inmediato. No se trata de un incidente aislado, explicó con voz tensa. Hay un patrón. Alguien observa, planifica y actúa sistemáticamente. El policía sintió un escalofrío. Si Mariana tenía razón, el peligro todavía acechaba en las calles de Campos Verdes. Thor, tumbado a los pies de su compañero, levantó las orejas como si comprendiera la gravedad de la situación. Tenemos que encontrar ese almacén con escaleras amarillas, respondió Joao mirando al perro. Y tenemos que hacerlo antes de que otro niño desaparezca. Thor olfateaba el aire de la mañana con determinación. Sus orejas atentas captaban cada sonido de la periferia de Campos Verdes. Joao Santos observaba a su compañero canino con una mezcla de confianza y agotamiento. Tras 2 noches sin dormir, seguía cada movimiento del pastor alemán como si su vida dependiera de ello. Vamos, amigo, muéstrame el camino, murmuró Joao, mientras Thor tiraba de la correa, guiándolo por un sendero casi invisible entre arbustos altos. Después de 20 minutos, llegaron a un almacén abandonado. La estructura de madera descolorida parecía a punto de derrumbarse. Thor ladró en voz baja, una señal que el policía conocía bien. Con la mano en el arma, Joao se acercó sigilosamente. Dentro, la luz que se filtraba por las grietas reveló un escenario perturbador. Restos de comida, envoltorios y, en el rincón más oscuro, juguetes viejos esparcidos. Un oso de peluche tenía manchas que parecían sangre seca. Thor lo condujo hasta una zona donde las marcas de neumáticos recientes cortaban el suelo polvoriento. Mientras las investigaba, el policía tropezó con una pila de cajas viejas que se derrumbó, esparciendo papeles amarillentos. Entre el polvo, Joao encontró un cuaderno infantil. Al hojearlo, un escalofrío recorrió su espalda. Era el diario de una niña llamada Clara Mendonça, de 9 años, desaparecida en 2017 de una ciudad vecina. Las anotaciones terminaban bruscamente con una frase aterradora. Dijo que mañana viajaremos lejos. Tengo miedo. Joao fotografió cada página, con las manos temblando ligeramente. Aquello confirmaba sus peores temores. El caso de Beatriz no era aislado. Había una red criminal operando en la región. Thor gimió a su lado, como si compartiera el peso del descubrimiento. Tenemos que hablar con Mariana, dijo Joao al perro, guardando el diario en una bolsa de pruebas. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. La tensión en Campos Verdes alcanzó su punto álgido cuando un todoterreno negro, descrito por varios vecinos como presente cerca del parque el día de la desaparición, comenzó a ser visto circulando lentamente cerca de escuelas y plazas, como un depredador acechando. Joao sentía cómo crecía su soledad dentro del cuerpo. Sus compañeros lo evitaban, tratando su persistencia como una obsesión. El comisario había sido claro. El caso está cerrado, sargento. La niña apareció. Pasemos a otra cosa. Vas a acabar perdiendo tu placa por esto, le advirtió un colega. Joao se limitó a acariciar la cabeza de Thor. Prefiero perder la placa a ignorar a un niño en peligro. Mientras tanto, Mariana descubrió algo que le heló la sangre. El mismo todoterreno negro aparecía en grabaciones de seguridad de otras 3 ciudades, siempre en los días previos a las desapariciones.
«Joao, mira esto», dijo por teléfono, con la voz temblando de excitación y miedo. El vehículo fue visto en Ribeirão das Flores, luego en Serra Alta, y ahora aquí. En todos los lugares, desaparecieron niños. La conexión era evidente, pero sabía que necesitaba más para reabrir el caso oficialmente. Aquella noche, se reunió con Mariana en el aparcamiento vacío de un supermercado. Juntos, trazaron un plan arriesgado: vigilar el vehículo por su cuenta. «Si tenemos razón», dijo Mariana, «no nos enfrentamos a un secuestrador solitario. Nos enfrentamos a una red», completó João, observando a Thor, que sentado atentamente, parecía entender cada palabra. «Y podrían estar planeando su próximo movimiento ahora mismo». En la sala de terapia del hospital municipal, Beatriz dibujaba en una hoja de papel. Poco a poco, los recuerdos emergían. Había un ruido extraño, como de cadenas, le dijo a la psicóloga sin levantar la vista, y un fuerte olor a moho. Ana observaba a su hija a través del espejo, estrujando un pañuelo. Alguien me miraba por una ventana rota, continuó la niña, dibujando una figura sombría detrás de cristales rotos. Se quedaba quieto, solo mirando. Joao anotaba cada detalle, mientras Mariana analizaba los dibujos. «Cada pieza de este rompecabezas nos acerca a él», murmuró. «Beatriz nos está dando más de lo que imagina». Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Thor olfateaba con una determinación casi sobrenatural el perímetro del almacén abandonado. De repente, el perro comenzó a cavar furiosamente bajo un montón de hojas secas, cerca de la entrada trasera. Joao recibió la llamada del colega que vigilaba al animal. «Sargento, Thor ha encontrado algo. Tienes que ver esto». Cuando llegó al lugar, Joao encontró a su compañero canino sentado con orgullo junto a un teléfono desechable, de esos de prepago que se venden en cualquier kiosco. Con guantes, el policía examinó el aparato y consiguió encenderlo a pesar de la batería baja. Lo que vio le heló la sangre. Decenas de fotos de Beatriz, en la escuela, jugando en el parque, saliendo de casa de su abuela. Algunas databan de casi 2 meses antes de la desaparición. «La estaba observando», susurró Joao a Mariana, que acababa de llegar. «Lo planeó todo meticulosamente». Thor ladró una vez, como si confirmara el hallazgo. El sargento acarició la cabeza del animal, mientras Mariana ya fotografiaba y documentaba la evidencia. «Esto lo cambia todo», dijo ella, mirando las imágenes. «No fue un crimen de oportunidad. Beatriz fue elegida, estudiada, y si hay otras niñas en este dispositivo». Joao asintió con gravedad. «Tenemos que averiguar quién es este hombre antes de que elija a su próxima víctima». Campos Verdes ya no era la misma. El caso de Beatriz Silva había rasgado el velo de seguridad que cubría la pequeña ciudad, dejando expuesta una herida que nadie sabía cómo curar. En las iglesias locales, las vigilias nocturnas se convirtieron en rutina. Velas encendidas iluminaban rostros preocupados, mientras oraciones susurradas pedían protección para los niños de la comunidad. Ana Silva asistía a todas, su rostro marcado por profundas ojeras, incluso después del rescate de su hija. La madre de Beatriz ahora vivía dividida entre la gratitud por el regreso de la niña y el terror de que algo similar pudiera volver a suceder. «Mi hijo ya no sale solo ni para ir a la panadería de la esquina», comentó una vecina durante una reunión comunitaria improvisada en el salón parroquial. Ese sentimiento resonaba por toda la ciudad. Parques vacíos, plazas desiertas y niños confinados en casa eran la nueva realidad. El Parque de las Magnolias, antes punto de encuentro de las familias los fines de semana, ahora permanecía en silencio, como si el propio lugar cargara con una maldición. En el departamento de policía, Joao Santos enfrentaba una batalla diferente. Sentado frente al comisario, escuchaba una vez más que debía cerrar su investigación paralela.
Sargento, el caso está oficialmente cerrado. La niña fue encontrada, está bien, y no tenemos recursos para perseguir fantasmas, afirmó su superior, golpeando la gastada mesa de madera con un bolígrafo. Con todo respeto, señor, hay evidencias que sugieren que el peligro aún existe, insistió Juan, sintiendo el peso de la insubordinación en cada palabra. Evidencias basadas en el olfato de un perro y en el testimonio confuso de una niña traumatizada. El comisario suspiró, cansado. Santos, usted es un buen policía. No tire su carrera por la borda por esto. Al salir del despacho, Juan encontró a Thor esperando pacientemente en el pasillo. El pastor alemán inclinó la cabeza, como si comprendiera la frustración de su compañero. Juan se acuclilló, pasando la mano por el espeso pelaje del animal. Ambos sabemos la verdad, ¿no es así, amigo? Esa misma tarde, Ana Silva apareció en la comisaría con un pastel casero. Los ojos de la mujer, aún marcados por el sufrimiento reciente, se encontraron con los de Juan con genuina gratitud. Beatriz dibujó esto para Thor, dijo, entregándole una hoja de colores junto con el pastel. El dibujo mostraba al perro con alas de ángel, protegiendo a una niña con un vestido rosa. En la esquina de la hoja, unas palabras escritas con letra infantil. Mi héroe silencioso. Joao dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. En ese momento, decidió que continuaría investigando, aunque significara arriesgarlo todo. Algunas verdades debían salir a la luz, sin importar el costo. Mariana Oliveira pasó la noche entera inclinada sobre mapas y anotaciones, esparcidos por la mesa de su pequeña sala. Sus ojos ardían de cansancio, pero la determinación no le permitía detenerse. Conectando puntos de colores que representaban avistamientos de la camioneta negra, la exanalista criminal percibió un patrón perturbador que había escapado a las investigaciones oficiales. «Joao, mira esto», dijo cuando el sargento llegó con café para ambos. El vehículo siempre aparece cerca de las escuelas a la hora de la salida o en las inmediaciones de fiestas comunitarias. Aquí, en la fiesta de la cosecha, luego en la kermés de la iglesia y 3 veces cerca de la escuela municipal. Joao Santos observó el mapa con atención, sintiendo un escalofrío. Eso significa que... Exacto, completó Mariana antes de que él terminara. Quienquiera que esté detrás de esto, conoce profundamente la rutina de Campos Verdes. No es un forastero. Es alguien que entiende los ritmos de la ciudad, sabe cuándo los niños estarán más vulnerables. El sargento se pasó una mano por el cabello, preocupado. La idea de que el depredador pudiera ser alguien conocido, tal vez incluso respetado en la comunidad, lo hacía todo aún más aterrador. Aquella tarde, mientras investigaban cerca del Parque de las Magnolias, Thor comenzó a actuar de manera inusual. El pastor alemán olfateaba el aire con ansiedad, ladrando y corriendo en círculos antes de dispararse hacia el bosque que bordeaba el parque. Encontró algo, murmuró Juan, siguiendo a su compañero canino a través de la densa vegetación. Thor los guió casi 300 metros hasta un punto donde la maleza se volvía más espesa. Allí, parcialmente cubierto por follaje y camuflado entre arbustos, encontraron un pequeño refugio improvisado, una estructura simple hecha de lona y ramas, casi imperceptible a simple vista. Joao se agachó con cuidado, mientras Thor permanecía en alerta, gruñendo en voz baja. Dentro del escondite, una caja de zapatos contenía decenas de fotografías. El sargento sintió que el estómago se le revolvía al reconocer a Beatriz Silva en varias de ellas. Imágenes de ella jugando, saliendo de la escuela, caminando con su madre. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron las otras fotos. Niños diferentes, de varias edades, todos fotografiados sin que se dieran cuenta. En algunas imágenes, pequeñas anotaciones a lápiz indicaban nombres, horarios y rutinas. Dios mío, susurró, separando las fotografías.
Algunos de estos niños todavía están desaparecidos. Thor olfateaba inquieto alrededor del escondite, como si supiera que habían encontrado algo crucial. Joao fotografió todo con su móvil antes de recoger cuidadosamente las evidencias. Mariana tiene que ver esto inmediatamente, pensó, mientras acariciaba la cabeza de Thor en agradecimiento. El perro había demostrado una vez más que su instinto iba mucho más allá del entrenamiento policial. Era casi como si comprendiera la gravedad de la situación y la urgencia de salvar a aquellos niños antes de que fuera demasiado tarde. La noticia de que un depredador observaba a los niños se extendió como la pólvora por Campos Verdes. Las madres intercambiaban mensajes frenéticos en los grupos de WhatsApp, mientras los padres se turnaban en vigilancias improvisadas para cuidar plazas y escuelas. La ciudad, antes conocida por sus tranquilas ferias de productores los domingos y sus animadas kermeses, ahora vivía bajo el peso del miedo. Ana Silva, aún traumatizada por lo sucedido con Beatriz, apenas podía dormir. Cada ruido en la ventana la hacía saltar de la cama para verificar si su hija estaba a salvo. No era la única. Los vecinos instalaban cámaras de seguridad y los profesores comenzaron a acompañar a los niños hasta las puertas, asegurándose de que cada uno fuera entregado a un adulto conocido. Mariana Oliveira no se conformó con las investigaciones locales. La exanalista criminal condujo su propio vehículo más de 200 kilómetros, visitando 3 ciudades vecinas donde se habían reportado casos similares en los últimos 2 años. En cada parada, encontraba madres con la misma mirada vacía que había visto en los ojos de Ana. Mujeres marcadas por el dolor y la incertidumbre. Mi hija desapareció durante 3 días antes de lograr escapar, le contó una madre en Ribeirão Claro, una ciudad a 70 kilómetros. Habló de un hombre que le hacía fotos, pero nadie le creyó. En otra ciudad, una profesora le mostró a Mariana recortes de periódicos sobre 2 desapariciones nunca resueltas. Las descripciones coincidían. Niños que jugaban en lugares públicos, siempre de entre 4 y 10 años, siempre cuando la vigilancia disminuía. De vuelta en Campos Verdes, Mariana compartió sus hallazgos con Joao Santos. El sargento, cada vez más aislado en el cuerpo policial por su insistencia en el caso, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ella esparció fotos e informes sobre la mesa. Estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginábamos, dijo ella, señalando un mapa donde había marcado todos los incidentes. Hay un patrón aquí, Joao, y si no actuamos rápido. Thor, tumbado a los pies del policía, levantó las orejas como si comprendiera la gravedad de la situación. El pastor alemán se había convertido no solo en un héroe local, sino en un símbolo de esperanza para los niños de la región. El reloj en la pared parecía correr más rápido de lo normal. Cada minuto perdido significaba otro niño en peligro potencial. Mariana y Joao sabían que estaban cerca de desvelar algo terrible, una red de crímenes que había operado en las sombras durante años, pero el tiempo, implacable, jugaba en su contra. La luna llena se cernía sobre Campos Verdes, como un ojo vigilante cuando Thor comenzó a actuar de forma extraña. El pastor alemán, que caminaba tranquilamente junto a Joao Santos durante la patrulla nocturna en la plaza central, de repente erizó las orejas y emitió un gruñido bajo. ¿Qué pasa, chico? Joao acarició la cabeza del perro, notando el cambio inmediato en su comportamiento. Thor tiró de la correa con fuerza, arrastrando al sargento hacia un conjunto de arbustos densos en el extremo este de la plaza. La intuición del policía le decía que su compañero de 4 patas había captado algo importante. Siguiendo el olfato de Thor, Joao descubrió una estrecha abertura entre la vegetación. El perro entró sin dudar, desapareciendo momentáneamente entre el follaje. Cuando el sargento logró alcanzarlo, se quedó paralizado con el descubrimiento. Un pequeño escondite camuflado, cuidadosamente construido para pasar desapercibido. «Dios mío», murmuró Joao, iluminando el lugar con su linterna. Esparcidos por el suelo había juguetes abandonados,
muñecas gastadas, coches sin ruedas y un osito de peluche sucio que se parecía extrañamente al que Beatriz Silva había descrito en su declaración. El policía fotografió todo con su móvil antes de llamar a Mariana Oliveira. 20 minutos después, la exanalista criminal llegó sin aliento, con los ojos muy abiertos ante el hallazgo. Esta es una base de observación, concluyó ella, examinando unos binoculares de alta potencia escondidos bajo una lona. Eligió este lugar porque desde aquí puede ver el parque infantil, la entrada de la escuela municipal e incluso la parada de autobús donde los niños esperan después de clase. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando Mariana encontró un cuaderno de espiral con anotaciones meticulosas. Horarios de entrada y salida de las escuelas, nombres de niños, rutinas familiares e incluso detalles sobre qué profesores solían retrasarse. No actúa por impulso, susurró Mariana, hojeando las páginas con manos temblorosas. Cada movimiento está calculado. Cada víctima es estudiada durante semanas. Thor seguía inquieto, olfateando cada centímetro del escondite. El perro empujó un trozo de lona con el hocico, revelando un mapa de la ciudad con marcas en rojo sobre residencias, escuelas y parques. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos, dijo Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No estamos tratando con un depredador oportunista. Este hombre conoce cada rincón de la ciudad. Mariana guardó las evidencias en bolsas de plástico, mientras Thor permanecía alerta, como si presintiera que el peligro aún estaba cerca. Lo que habían encontrado no era solo una prueba, era una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. Tras noches en vela, João Santos finalmente conectó las piezas del rompecabezas. Cruzando los meticulosos informes de Mariana Oliveira con las pistas que Thor había olfateado, el sargento identificó al conductor de la camioneta negra, Ricardo Méndez, un ex policía apartado del cuerpo hacía 3 años por acusaciones de conducta indebida y abuso de autoridad. Conoce todos nuestros procedimientos, João. Sabe exactamente cómo evitar las investigaciones estándar, explicó Mariana, mientras esparcía fotografías y documentos sobre la mesa de la pequeña sala que habían improvisado como centro de operaciones. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción por el descubrimiento y horror por la identidad del sospechoso. Ricardo no era solo un ex policía. Había sido instructor de tácticas de investigación en la comisaría de Campos Verdes. Conocía cada protocolo, cada fallo en el sistema de seguridad y, sobre todo, sabía cómo trabajaba la policía local en casos de desaparición. Eso explicaba por qué había logrado operar tanto tiempo sin ser detectado. Thor parecía sentir la tensión en el aire. El pastor alemán daba vueltas inquieto por la sala, como si comprendiera la gravedad de la situación. João acarició brevemente la cabeza del animal, buscando consuelo en la lealtad de su compañero, que nunca había dudado de sus instintos. «Tenemos que atraparlo infraganti», murmuró el sargento, observando el mapa de la ciudad marcado con los puntos de avistamiento del vehículo sospechoso. «Volverá a intentarlo. Los criminales como él no se detienen». La trampa fue planeada meticulosamente. João y Thor simularían una ronda nocturna rutinaria por el Parque de las Magnolias, aparentando desinterés por el caso. Mientras tanto, Mariana estaría en un coche sin distintivos en las proximidades, monitorizando cámaras de seguridad que habían instalado secretamente en puntos estratégicos. «Si aparece, no podemos asustarlo», advirtió João a los pocos colegas de confianza que habían reclutado. «Tenemos que cogerlo en el acto, o se escapará y desaparecerá para siempre». La noche de la operación, la tensión era palpable. El parque, antes un lugar de alegría para las familias de Campos Verdes, ahora parecía cargado de sombras amenazantes. João se ajustó el chaleco antibalas bajo la chaqueta y comprobó su arma. Thor, a su lado, se mantenía alerta, como si comprendiera que aquella sería la noche decisiva. Por la radio, la voz de Mariana sonó en un susurro. Una camioneta negra entra en la avenida principal, en dirección al parque.
Es él, Joao. El sargento respiró hondo, intercambiando una mirada significativa con Thor. Acabemos con esto de una vez por todas, compañero. La operación había sido meticulosamente planeada. João Santos se posicionó estratégicamente cerca del parque, mientras Mariana Oliveira vigilaba las cámaras ocultas desde su coche. Thor, inquieto, parecía presentir que aquella noche sería decisiva. Cuando la camioneta negra apareció lentamente en la esquina del Parque de las Magnolias, el corazón del sargento se aceleró. El vehículo se detuvo a pocos metros de una niña que jugaba sola, aparentemente olvidada por sus padres. En realidad, era un señuelo cuidadosamente preparado. La hija de un policía amigo de João, protegida a distancia. El expolicía salió del automóvil con una sonrisa ensayada y se acercó a la niña. Fue en ese momento cuando Thor, liberado por João, avanzó como un rayo. El pastor alemán derribó al hombre con una precisión impresionante, inmovilizándolo contra el suelo mientras ladraba con ferocidad. El sargento llegó segundos después y esposó al sospechoso que, sorprendido por la emboscada, no ofreció resistencia. «No lo entiendes. No soy el único», murmuró el hombre mientras lo subían a la patrulla. Aquellas palabras helaron la sangre de João. Con el sospechoso detenido, el equipo se dirigió de inmediato al almacén de las escaleras amarillas que Beatriz Silva había descrito en sus dibujos. El lugar estaba oculto entre árboles densos, a 20 minutos del centro de Campos Verdes. Lo que encontraron allí superó sus peores temores. En el segundo piso del almacén abandonado, iluminado solo por las linternas de los policías, había un auténtico centro de operaciones. Fotos de docenas de niños clavadas en las paredes, algunas marcadas con una X roja, otras con círculos azules. Ropa infantil cuidadosamente doblada, juguetes organizados por edad y, lo más perturbador, cartas manuscritas de niños implorando volver a casa. «Dios mío», susurró Mariana, sosteniendo una muñeca de trapo. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Thor olfateaba el ambiente sin descanso, guiando a João hasta un armario cerrado con llave. Cuando lo forzaron, encontraron documentos detallados, rutas de escape, contactos en otras ciudades y fechas programadas para nuevos secuestros. El almacén era solo un punto en una red criminal que había estado operando en silencio durante al menos 7 años en toda la región. El móvil de João sonó. Era su superior, informándole de que el sospechoso había confesado y comenzado a delatar a sus cómplices a cambio de una reducción de pena. La red se estaba desmoronando. Mientras el equipo forense llegaba al lugar, Thor se sentó junto al sargento, recibiendo una caricia cansada. El perro que había encontrado a Beatriz cuando todos habían perdido la esperanza, ahora había ayudado a desmantelar toda una organización criminal. «Siempre lo supiste, ¿verdad, amigo?», le susurró João a su compañero de 4 patas. «Desde el primer día». El alivio era palpable en las calles de Campos Verdes tras la detención del expolicía. Los carteles con el rostro de Beatriz Silva, que antes cubrían postes y muros, fueron reemplazados por pancartas de agradecimiento. Pero la tranquilidad que antes caracterizaba a la pequeña ciudad se había transformado en algo distinto. Una vigilancia constante y consciente. En las escuelas se implementaron nuevos protocolos de seguridad. Los padres esperaban a sus hijos en las puertas. Miradas atentas recorrían los alrededores de los parques. Lo que antes era una comunidad despreocupada, ahora funcionaba como una red de protección colectiva. Los vecinos observaban a los vecinos. Los comerciantes mantenían los ojos en los niños que pasaban frente a sus tiendas. João Santos recibió una condecoración en una ceremonia celebrada en la plaza central. Exhausto tras semanas de intensa investigación, el sargento apenas podía contener la emoción cuando el alcalde colgó la medalla en su uniforme. A su lado, Thor permanecía sentado con dignidad canina, como si comprendiera la importancia del momento.
Este hombre y este perro nos recordaron el valor de la perseverancia, declaró Ana Silva al público reunido, sosteniendo la mano de su hija. Cuando todos decían que era imposible, ellos siguieron buscando. Los niños de la ciudad desarrollaron una admiración especial por Thor. El pastor alemán, antes visto solo como un perro policía, se transformó en un símbolo viviente de esperanza. Algunas escuelas incluso organizaron visitas especiales para que los alumnos pudieran conocer al héroe de cuatro patas, siempre bajo la mirada orgullosa de su compañero humano. Para Mariana Oliveira, el desenlace representó más que la resolución de un crimen. Después de años cargando con el peso de casos no resueltos, la exanalista criminal encontró por fin su redención. Su meticuloso trabajo, conectando patrones y evidencias, había sido fundamental para desmantelar la red. Estoy lista para empezar de nuevo, le confió a Joao durante un café en la panadería del centro. Quizás sea hora de volver oficialmente al servicio activo. El sargento sonrió, acariciando distraídamente las orejas de Thor, que descansaba bajo la mesa. El cuerpo necesita a gente como tú, respondió. La ciudad entera parecía estar en un proceso de sanación colectiva. Las familias comenzaron a valorar los momentos sencillos con una intensidad renovada. Las cenas juntos, los paseos por el parque, las conversaciones antes de dormir. La fragilidad de la seguridad había quedado expuesta, pero también la fuerza de los lazos comunitarios. En el memorial improvisado cerca del Parque de las Magnolias, se depositaban flores frescas a diario. Una foto enmarcada de Thor y Joao, junto a una Beatriz que sonreía tímidamente, se convirtió en el centro de los homenajes. Un recordatorio silencioso de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede tener cuatro patas y un corazón leal. 2 veces por semana, Beatriz Silva caminaba de la mano de su madre hasta la consulta de la psicóloga infantil. Las sesiones de terapia se habían convertido en parte de su nueva rutina, un espacio seguro donde la niña de 9 años podía expresar los miedos que aún la acechaban en las noches más oscuras. Ana observaba, con el corazón encogido y esperanzado, cómo su hija reconquistaba lentamente su confianza en el mundo. Lo que sorprendió a todos fue la determinación de la pequeña para ayudar en las investigaciones. Durante una sesión terapéutica con dibujos, Beatriz recordó un detalle crucial. Había visto un calendario en la pared del almacén, con marcas rojas que coincidían con las fechas de fiestas escolares. Este recuerdo, aparentemente insignificante, permitió a Joao Santos y su equipo establecer un patrón en los crímenes e identificar a otros posibles objetivos del expolicía. Tiene una memoria fotográfica impresionante, comentó Mariana Oliveira mientras organizaba las nuevas pruebas. La exanalista, ahora reintegrada al grupo de operaciones especiales, trabajaba sin descanso para conectar los puntos entre los diversos casos. La información que nos dio Beatriz nos ha llevado a otras 3 investigaciones archivadas prematuramente. El coraje de la niña resonó en toda la comunidad de Campos Verdes. En las escuelas, los profesores comenzaron a usar su historia como ejemplo de resiliencia, siempre con el cuidado de preservar los detalles más traumáticos. Padres que antes apenas se saludaban, ahora organizaban grupos de vigilancia comunitaria y compartían responsabilidades en el cuidado de los niños del barrio. En una emotiva ceremonia en la plaza central, el alcalde inauguró el Memorial de las Estrellas, un monumento sencillo pero poderoso. Por cada niño víctima de la violencia, se instaló una pequeña luz, formando una constelación que iluminaba el centro de la ciudad durante la noche. La placa de bronce llevaba un mensaje simple: para que ninguna estrella se apague antes de tiempo. La ciudad también instituyó el programa Ojos Atentos, una iniciativa que capacitaba a comerciantes, conductores de autobús escolar y funcionarios públicos para identificar señales de peligro y crear una red de protección para los ciudadanos más pequeños. Las campañas educativas se extendieron por las escuelas, enseñando a los niños sobre seguridad sin alimentar la paranoia. Thor,
El pastor alemán que encontró a Beatriz, cuando todos habían perdido la esperanza, se convirtió en la mascota oficial del programa. El perro, con su presencia tranquila y protectora, visitaba las escuelas acompañado por João, arrancando sonrisas incluso a los niños más tímidos. Del dolor puede nacer algo hermoso, dijo Ana durante la inauguración del memorial, sosteniendo con fuerza la mano de su hija. Mi Beatriz me enseñó que la esperanza es como una semilla obstinada, crece incluso en los lugares más improbables. Habían pasado 3 meses desde que Campos Verdes se enfrentó a su peor pesadilla. La plaza central, antes silenciada por el miedo, ahora volvía a vibrar con risas infantiles. El otoño pintaba los árboles del Parque de las Magnolias con tonos dorados, como si la naturaleza también celebrara la renovación de la ciudad. João Santos observaba la escena con una satisfacción silenciosa. El sargento había adelgazado durante la investigación, pero sus ojos reflejaban la paz de quien ha cumplido su misión. A su lado, Thor olfateaba el aire tranquilamente, con el pelaje brillante bajo el sol de la tarde. El pastor alemán, ahora una celebridad local, recibía caricias de los niños que pasaban. Todavía no me creo que lo hayamos conseguido, comentó Mariana Oliveira, acercándose con 2 cafés. La exanalista había decidido quedarse en la ciudad, aceptando una invitación para formar al equipo local en técnicas de investigación. 3 redes de tráfico desmanteladas en otros estados, gracias a nuestros descubrimientos. El caso del ex policía y su camioneta negra había revelado conexiones con criminales en 5 ciudades diferentes. Las pruebas encontradas en el almacén de las escaleras amarillas sirvieron como piezas clave para otros procesos judiciales. Cada juguete y cada carta encontrada representaba una historia interrumpida que ahora encontraba justicia. Ana Silva cruzó la plaza, saludando discretamente. La madre de Beatriz llevaba una cesta con panecillos para el recién inaugurado memorial, donde las familias dejaban mensajes de esperanza. Su rostro, antes marcado por la desesperación, ahora mostraba la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta. «Mira quién viene por ahí», señaló João, sonriendo. Beatriz Silva caminaba tímidamente hacia ellos, sosteniendo un papel de colores. La niña todavía asistía a terapia 2 veces por semana, pero sus pesadillas habían disminuido. Sus pasos, antes vacilantes, ahora tenían la firmeza de quien redescubre la confianza. «Hice esto para Thor», dijo, extendiendo un dibujo donde el perro aparecía con alas de ángel. Debajo, en letras infantiles, se leía: «Mi ángel silencioso». Thor, reconociendo la voz de la niña, se acercó con delicadeza. El perro policía apoyó el hocico en la mano de Beatriz, en un gesto que parecía decirle que seguiría protegiéndola. Los vecinos que pasaban se detuvieron a observar el momento. Algunos aplaudieron, otros se secaron una lágrima discreta. La escena simbolizaba todo lo que Campos Verdes había aprendido, que la esperanza sobrevive incluso en los momentos más oscuros, que la perseverancia vence al miedo y que, a veces, los héroes tienen 4 patas. «Creo que todos hemos aprendido algo», murmuró Mariana mientras observaba la interacción entre la niña y el perro. João asintió, pensativo. Que incluso cuando todo parece perdido, vale la pena seguir buscando. Y allí, bajo el cielo azul de una ciudad que aprendió a protegerse sin perder la ternura, la lección más importante resonaba en silencio. Algunos lazos, forjados en las horas más oscuras, iluminan para siempre el camino de regreso a casa.